Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida al primer video del año. Hoy hablaré sobre un personaje del universo de los cómics Sonic y DW, hablaré de un villano que aunque fue temporal llegó a agradarme el personaje. En el sentido de que me pareció un villano bastante interesante me refiero. Al Dr. Starline, bien si ustedes no conocen este universo de cómic deberían de ir a revisarlos. Lo digo porque no quiero spoilear demasiado. En cambio si eres alguien que ya conoce la historia o que le dan igual los spoilers, puedes quedarte a ver el video. En ese caso vamos a empezar. El Dr. Starline, si tuviera que resumir todo sobre el personaje basándome en mi propia percepción, sería simplemente decir, que era un gran fan del trabajo de Eggman y este quería llegar a ser más que un simple lacayo. Ser más como su mano derecha o que su maestro lo viera como un igual en todos los sentidos. O incluso llegar a querer ser su reemplazo. Entre las hazañas malévolas de Starline se encuentra la más conocida de todas, y esa fue devolverle la personalidad y recuerdos perdidos a Eggman, pues este había perdido su identidad, viviendo una nueva vida pacífica en un pueblo bajo el nombre de Tinker. Tras secuestrar a Tinker, el Dr. Starline inició un proceso bastante doloroso para que Tinker recuperase su memoria e identidad original. Después de muchos intentos finalmente el Dr. Eggman despertaría y volvería para retomar venganza contra los héroes y permitiendo al Dr. Starline quedarse bajo su mando como otro lacayo más. Esto para Starline ya era ganancia, pues podría presenciar de primera mano todo lo que haría Eggman y este aprendería muchas cosas de él. A la vez que imaginaba que en algún momento Eggman reconocería su trabajo y le ofrecería un puesto más alto en sus filas. Sin embargo, todo lo que Starline alguna vez vio en su maestro, se derrumbaría y este comenzaría a ver a su maestro desde otra perspectiva. Eggman retomaría su venganza contra Sonic y sus amigos por medio de un arma bastante poderosa. Un virus que convertía a todo lo que tocase en una versión robótica de este mismo. Sin embargo, esto solo afectaba a los seres orgánicos. O sea que si un robot tocaba esa sustancia pues no pasaba nada. El Dr. Starline presenció en primera fila la creación del Metal Virus. Y después de una o dos pruebas Eggman decidió soltar este virus en el mundo, contagiando a diferentes habitantes, entre ellos también Sonic. El erizo terminaría afectado. Todo parecía fascinante para Starline, sin embargo. El virus se salió de control puesto que, inicialmente Eggman podía controlar a estos zombies robóticos o mejor conocidos como Zombot. El virus evolucionó y pues Eggman ya no era capaz de manipular a su nuevo ejército. Starline le pregunta a Eggman que si no tenía un plan de respaldo, pero Eggman básicamente es alguien que se inventa las cosas durante la marcha. O sea que no tenía un plan B como una cura. Poco a poco la imagen que tenía sobre su maestro fue decayendo. Más cuando se entera por uno de los ayudantes robóticos de Eggman que este le revela que al parecer el Dr. Eggman siempre ha sido así, alguien que no aprende de sus errores y que la verdadera razón por la cual no derrota a Sonic es porque siempre termina cometiendo los mismos errores. Además de no tener planes de reserva para contraatacar al erizo azul durante ese conflicto. Básicamente está atrapado en un círculo vicioso. Eggman hace un plan. Sonic destruye sus planes. Eggman se retira temporalmente y vuelve a empezar. Starline se decepciona de su maestro y él toma acciones a escondidas. Por ayudar a neutralizar el Metal Virus convoca a los Zetis, sin embargo su falta de conocimiento sobre ellos le termina jugando en contra, pues ahora ellos toman el control del ejército de Eggman. Después de todo el caos Eggman despide a Starline y se deshace de él. Después de los acontecimientos del Metal Virus, Starline, a pesar de todo lo que ocurrió, aún admira a Eggman y quiere volver a estar bajo su mando, sin embargo sabe que no lo aceptará así como así. Por ende planea hacer algo grande para demostrar que él puede ser bastante útil. Uno de sus planes era acabar con algunos enemigos de Eggman como lo eran los Zetis, siendo este su líder, Sabot. Starline se armaría su propio equipo con otros villanos como Mimic y el dúo de Rogue y Tomball. Starline los estaría utilizando, sin embargo a la misma vez Mimic y Sabot ya se olían esas intenciones y también a espaldas de Starline ya tenían sus propios planes de contingencia en el momento que el Doc hiciera algo sospechoso fuera del acuerdo en el que habían quedado. Esto Starline no lo sabía, pues creyó absurdamente que él era más listo que todos ellos. A Mimic le prometió sacarlo de la Agnet, la cual era la base de datos de los enemigos de Eggman. De esta forma sus Batnik no lo atacarían.
A Sabok le prometió un ejército y a Rogue y Tomball solo unas cuantas armas. Ellos no exigían mucho. Sin embargo, el descuidado doctor durante las noches hacía apuntes en su diario y en una de esas Mimic lo descubre desde las sombras. Accede a y descubre que Starline tenía intenciones de traicionarlos. Con eso en mente solo se mantendrían junto a Starline hasta llegar a una pequeña base de Eggman. Una vez ahí se rebelarían en su contra. Pero antes de todo eso hay algo que no mencione. Durante un ataque que Starline y su grupo orquestaron a una pequeña base de Eggman. Starline tiene una pequeña conversación con Sabok. Sabok le comenta que es bastante inteligente y habilidoso, pues este debería explotar sus habilidades al máximo en lugar de mantenerse a la sombra de Eggman. Esto hace que Starline cambie sus objetivos. Originalmente quería volver bajo el mando de Eggman, pero después de esta pequeña conversación reconsideró sus opciones. Su conclusión fue superar a Eggman y hacerle ver lo equivocado que está en todo lo que hace. Para que Eggman lo acepte no como su subordinado sino como su igual. Sin embargo, su grupo se separaría como era de esperarse, pues descubrieron que Starline planeaba entregárselos a Eggman y pues todos huyeron en direcciones distintas. Ahora Starline empezaría su plan para superar a Eggman. Para ello comenzaría a acosar a los héroes, secuestrando en una a Tails y en otra a la hija de Tinker. Una Batnik llamada Belle. A Belle la usó para estudiar sus componentes e inteligencia artificial. Vio en ella bastante potencial y usaría su tecnología para intentar hacer algo superior. Después de un tiempo Starline comenzaría a moverse en distintos lugares, reuniendo componentes para su investigación al mismo tiempo que estudiaba las habilidades de Sonic y Tails. Después de un largo tiempo finalmente sus nuevas creaciones harían su aparición, siendo estos dos individuos. Uno llamado Surge y otro llamado Kitsunami. Gracias a la tecnología de replicar emociones que adquirió de Belle, estos individuos eran capaces de sentir emociones. Sin embargo, en un inicio parecían ser cyborg, pues el doctor al momento de crearlos implantó en ellos recuerdos falsos en los que él entre comillas los había ayudado a ser mejores y que a su vez ellos odiaban a Sonic por X razón. Así es, el Doc no se esforzó mucho en crear un pasado artificial para ellos y eso más adelante le jugaría en contra. Con el paso del tiempo ellos serían sometidos a rigurosos entrenamientos y cada vez que estos no obedecían, pues Starline usaba un guante especial para hipnotizarlos y lavarles el cerebro. Con el tiempo estos desarrollaron personalidades inestables después de tanta tortura psicológica, llegando a cuestionarse a ellos mismos del por qué odiaban a Sonic y del por qué querían ayudar a Starline. Cada vez que esto sucedía el Doc los hipnotizaba y para que olvidaran esa conversación. Surge desarrolló un carácter orgulloso y violento, y Kitsunami una dependencia extrema hacia su compañera Surge, pues Starline lo programó para protegerla y ser su compañero. Así sin importar lo que ocurra siempre va a ir a ayudarla. Por un descuido del Doc ellos accedieron a su diario digital y vieron grabaciones suyas en las que decía que ellos dos habían sido modificados genéticamente por él, volviéndolos cyborg. Ellos llegan a la conclusión que Starline les arrebató sus vidas anteriores convirtiéndolos en semimáquinas de asedio para vengarse de Sonic y su antiguo maestro Eggman. Starline los descubre e intenta hipnotizarlos de nuevo, pero esta vez por un descuido fue él quien cayó en la hipnosis. Cuando despierta ellos le dicen que se quedó dormido mientras les contaba la historia de cómo fueron entre comillas creados y que ellos estaban agradecidos con su honestidad. Starline, aunque no recordaba, se lo termina creyendo. Sin saber que ahora ellos ya sabían que el Doc los había estado hipnotizando desde hace mucho. Y su conclusión era que en algún momento los secuestró por medio de hipnosis y los volvió lo que son ahora. Puesto que no pueden recordar quiénes eran anteriormente, ahora tomarán venganza eliminando a Starline, Eggman y a todos los héroes. Starline, ajeno a todo este plan hecho a sus espaldas, iniciaría poco a poco su ataque desde las sombras, enviando a sus lacayos a hacer estragos en ciudades para ponerlos a prueba. Después de mucho caos al final invaden la fortaleza de Eggman para comenzar su ataque final. Surge y Kitsunami se encargarían de Sonic y Tails, mientras que Starline lucharía contra Eggman. La batalla fue impresionante, dos doctores que alguna vez trabajaron juntos. Ahora estaban luchando en una épica batalla con altas referencias a los mechas que siempre usa Eggman en las batallas finales de los videojuegos, siendo los que más resaltaron el Egg Emperor de Sonic Heroes y el de Sonic y Knuckles si no me equivoco.
Bien, aquí lo que ocurre es que Starline durante su estancia bajo el mando de Eggman había deducido que su maestro es alguien con vista de túnel y no era capaz de ver más allá de lo obvio, pues no planeaba planes de reserva o siquiera fijarse en todas las posibilidades. Esto hizo que Starline se confiara durante el combate y aunque parecía que él había ganado, Eggman saldría ileso y le haría ver a Starline lo equivocado que estaba, pues Eggman demostraría que es alguien que se aprende de sus errores y que es capaz de ver más allá de lo obvio. Esto destruiría a Starline, pues él creyó ser superior y al final terminaría perdiendo en contra de aquel que supuestamente siempre fallaba y no tenía planes de reserva. Esto destruye el ego de Starline, dejándolo roto mentalmente, y mientras se lamentaba de su fracaso, terminaría enterrado bajo muchos escombros, muriendo en el acto. Ahora, luego del contexto resumido del Dr. Starline, vamos por los puntos que marcaron su fracaso. Empecemos primero en la saga del Metal Virus, más que todo, cuando trajo a los Cetis para subyugarlos y obligarlos a trabajar para él. Su error aquí fue su falta de conocimiento. Pues mientras buscaba cómo controlar a los Zombot, encontró unos documentos de Eggman que los mencionaba y como estos tenían habilidades telequinéticas para controlar a las máquinas. Además de poseer una especie de caracola, que al soplar en ella esta emitía un sonido el cual era capaz de hipnotizarlos para que estos obedecieran. Hasta ahí todo bien. El inconveniente viene cuando resulta que para que los Cetis se mantengan hipnotizados, esa caracola no debe dejar de sonar. Starline desconocía este defecto y eso trajo la ruina. Solo vio la solución, pero no se aseguró de que el plan funcionaría, que es lo que provocó que el Metal Virus se descontrolara en un principio, o sea que Starline imitó inconscientemente una de las actitudes de Eggman. Su segundo error ocurre en la saga Los Chicos Malos, cuando formó una alianza momentánea con Sabok y Minik. A los otros dos no los pongo mucho en cuenta, porque no eran una gran amenaza en el sentido de que no les pasó por la mente que Starline los traicionaría. Bien, el error aquí es: ¿cómo se te ocurre grabar tu diario mientras sabes que a los que quieres traicionar están en el mismo edificio que tú? Así es, el Dog grabó su plan en un diario digital que, oh sorpresa, lo grabó justo cuando su equipo estaba durmiendo en el piso de abajo. Y no contaba con que lo estaban espiando desde las sombras. Demasiado exceso de confianza. Aunque Sabok ya sospechaba de él, aún no estaba seguro de que planeaba el Dog. Y pues la respuesta le cayó en bandeja de plata. Starline cavó su propia tumba, perdiendo a su nuevo equipo por culpa de su propia estupidez y arrogancia. Su tercer error fue cuando creó a sus propias marionetas, Surchiki Tsunami. Anteriormente se creía que eran individuos a los cuales Starline secuestró y volvió cyborg. Como que esto ya me parece muy familiar con otro científico que también secuestró a dos individuos para volverlos androides XD. En fin. Aquí el error viene en darles un pasado demasiado simple, pues no profundizó demasiado en su trasfondo. Sin embargo, más adelante se descubriría que estos supuestos cyborg en realidad no tienen ningún pasado. Prácticamente fueron creados desde cero con un poco del ADN de Sonic y Tails, además de contar con la resiliencia que tenían los Zombot, volviéndolos casi indestructibles. Ahora el error aquí es que si Starline sabía que ellos eran creaciones 100% suyas desde cero, ¿qué necesidad había de darles un pasado falso? ¿No habría sido mejor que en su programación lo reconocieran como su creador y no como alguien que los había salvado? Aquí perdonen la comparación, pero me recuerdan al bioandroide Cell del universo de Dragon Ball Z. La diferencia es que Cell sabía lo que era y para qué fue creado. Puesto que su creador nunca le dio un pasado falso, este siempre le dejó claro que era y en lo que se convertiría. Sin embargo, Starline con sus creaciones optó por inventar un pasado que jamás existió para mantenerlos bajo su control. Por ende, considero que este fue un grave error, puesto que, si desde el inicio les hubiera revelado la verdad, yo opino que no se habrían rebelado en su contra. Después de todo, serían conscientes que su único propósito en esta vida era servir al Dr. Starline. Otro inconveniente fue haberles implantado las emociones que extrajo del código de Veles, o los volvió inestables a largo plazo, con eso de que creyeron descubrir que el Doctor los volvió cyborg. Por ende, mala ejecución por parte de Starline.
Su último y más grande error fue su exceso de confianza. Su inminente derrota ocurrió por su propia inexperiencia. Creyó que podría vencer al Dr. Eggman en su propia base, basándose únicamente en lo que él mismo había presenciado cuando estuvo bajo su mando. Esto hizo que Starline se confiara demasiado, creyéndose superior a Eggman puesto que él creyó que era el único que pensaba con planes y estrategias a futuro. Obviamente Eggman, aunque sí es verdad que comete repetitivos errores al intentar destruir a Sonic, él sigue siendo más experimentado que Starline. ¿Cuántos años no lleva ya enfrentándose a diferentes amenazas, tanto héroes o otros villanos que han intentado apoderarse de su ejército? Aunque Starline tenía un plan infalible según él mismo, olvido que carecía de experiencia. Como cuando te crees más listo que tu profesor y terminas humillándote solo. Starline nubló su percepción basándose únicamente en lo que vio durante su corta estadía junto a Eggman. Esto fue su perdición. Aunque el Dr. Starline fue un villano astuto, este no dejó de ser un novato. Todos sus planes siempre llevaban un desperfecto puesto que el tipo no creo que haya estudiado para ser villano. Él admiraba el trabajo de Eggman y terminó involucrándose demasiado en la lucha contra Sonic. Tanto así que hasta adoptó ese pensamiento de derrotar a Sonic para que Eggman lo reconociera. Cuando en realidad a Eggman le daba igual el Dr. Starline. Y jamás lo consideró algo más que un simple peón reemplazable en sus filas. Por algo Eggman solo tiene Badnik trabajando para él. Eso ya dice bastante. Muy bien, hasta aquí llega el video. Espero que les haya gustado. Nuevamente les recuerdo que esto es mi opinión, si tú tienes una distinta a la mía puedes compartirla en los comentarios. Si te dan curiosidad estos cómics deberías ir a leerlos. Basta con que en el navegador de tu preferencia escribas Sonic IDW, ahí te saldrán las páginas que contienen los cómics. Si no te gusta leer, aquí en YouTube hay canales que narran dichos cómics. Te recomiendo el canal de Yoganbit, que es donde conocí estos cómics de Sonic. Deberías echarle un vistazo y si no es de tu agrado igual hay varios canales que también hacen narraciones. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides dejar un me gusta. O suscribirte si así lo deseas. Yo me despido por ahora, nos vemos en otro video. Adiós.